tardes a todos y a todas. En esta ocasión vamos a hablar de un pedacito de nuestra historia argentina. Me ha tocado el periodo 1930-1976, Estado Nacional Popular o Social. Pero vamos un poquito hacia atrás para poder comenzar con todo esto. En la década del 20, en lo económico, el país todavía estaba con el sistema del modelo agroexportador, pero este ya mostraba signos de agotamiento más que nada por su falta de inversión en infraestructura, el cual no pudo acompañar al modelo en todos los años anteriores y se notaba y creaba cuellos de botella. Además, tenía una fuerte dependencia del mercado internacional, entonces si a este le pasaba algo, todo el sistema se veía en problemas. Después en lo cultural hubo un auge cultural más que nada por el tema de que continuaba las inmigraciones italiana y española, y como el país dentro de todo seguía siendo próspero, hubo un bastante aumento en la cultura, incremento. Bueno. También en el tema político, digamos que fue una década en la cual se cumplió, digamos, los primeros periodos, digamos, electorales por el voto universal de la ley Sáenz-Peña de la década anterior. Sí. Después, a fin de década, 1929, en Estados Unidos ocurre el crack del 29, en el cual cae la bolsa de Nueva York, y eso trae problemas internacionales a todo el mundo. Digamos, en Estados Unidos se genera en esos años un 25% de desempleo, es una locura. Y para salir de eso, el gobierno norteamericano aplica el New Deal, en el cual comienza un intervencionismo en el Estado, proteccionismo también, y eso hace que dentro de las consecuencias por estos lados es que caigan mucho los pedidos, digamos, del modelo agroexportador, crezca el desempleo y no vengan las divisas que antes venían por este sistema, por esta venta internacional. Entonces, al no tener divisas, entre otras cosas, hizo que los productos que antes se importaban no se puedan importar más. Entonces, esto, digamos que prácticamente obligó al gobierno, al Estado, al cambio del modelo hacia el ICI, industrialización por sustitución de importaciones. Pero nuestro país se produjo hacia bienes de consumo final y la industria liviana, como la textil y la de productos alimenticios. La década del 30 también estuvo signada por el hecho del fraude electoral y el voto cantado, pero no olvidemos la clave, que el comienzo de la década se dio el primer golpe de Estado contra Irigoyen. Contra Irigoyen, sí. Ya en la década del 40, aquí hay mucha tela para cortar, ya que en 1943 se produce el segundo golpe de Estado en nuestro país, en el cual se destituye de su cargo a Ramón Castillo y entra un gobierno militar. Dentro de este gobierno militar había un general el cual toma, digamos, la Secretaría de Trabajo y Previsión, el cual era Perón. Bueno, en el contexto internacional no hay que olvidarse que estábamos en la Segunda Guerra Mundial y Argentina tomó un papel neutral en el mismo. Por diferentes cuestiones y por el pensamiento e ideología de Perón,
Este fue encarcelado y a medida que pasaban los años, en 1946, por el tema de lo que él había hecho y por una revuelta popular, digamos, por protestas, en 1946 él es liberado y es electo como presidente. Aquí inicia su primer mandato, el cual está asignado por el intervencionismo del Estado, las mejoras laborales y de derechos hacia estos, como eh, jornada de 8 horas, aguinaldo, vacaciones pagas, obras, obras de salud y la incorporación de el resto de los sectores que todavía no se habían incorporado al sistema, como las mujeres con la elección de la ley para el sufragio del voto femenino, también los infantes en estos años tuvieron, gracias a todo el movimiento de Eva Perón como ministra de no me acuerdo, eh, el hecho de regalos por parte del Estado hacia los infantes, el apoyo hacia hospitales. También en estas épocas, para que se den una idea, es que se inaugura el turismo social a nivel nacional. En esta época se inaugura acá los hoteles de Chapadmalal. Pero esto no tuvo un precio barato a pagar, ya que las élites y los sectores acomodados se vieron perjudicados por esto, ya que les tocó el bolsillo. El proteccionismo del Estado hacia las clases más bajas y populares también se vio por el tema de la industrialización y el aumento de esta a industrias un poco más, no sé si pesadas, pero medias. Eh, Argentina en estos tiempos fabricaba aviones de guerra, comenzó también el tema de astilleros, empresas de fabricantes de autos y las élites que se vieron desfavorecidas, más que nada en el hecho de un recorte en sus beneficios, lograron que en 1955 se logre el tercer golpe de Estado. Y a partir de acá hasta el 76 ¿cómo se diría? Un ciclo de subidas y bajadas de gobiernos populares y dictaduras, las cuales se completa la cuarta dictadura en el 63, la quinta en el 66 y la última en el 76. Entonces se da un ciclo de idas y vueltas entre lo democrático y lo dictatorial, el cual está asignado por persecuciones políticas a los opresores, por una inestabilidad política en el país total en la década del 60, en el cual, como ya dije, se dieron dos dictaduras y no hubo una continuidad democrática y todo el que se oponía terminaba preso o ejecutado, sí. No hay gobiernos que se puedan decir importantes, se puede hablar de Frondizi, se puede hablar de Ilia, que intentaron en su manera, en los pocos tiempos que estuvieron, continuar un poco con las ideas que pregonaba un poco el peronismo, pero sin el nombre, ya que este estaba proscripto, pero siempre interrumpido por alguna dictadura militar. En 1973 se da el tema de las manifestaciones y la vuelta de Perón y un breve interinato de otro gobierno, pero en el 73 retoma Perón el gobierno intentando volver a las bases del peronismo
del 46 en adelante, pero sin poder lograrlo, ya que este muere en 1974, en donde toma el poder su esposa de ese tiempo, Isabelita de Perón, la cual es depuesta de su poder en 1976, por la última y más sangrienta dictadura de nuestro país. Eso lo que generó fue un cambio ya de paradigma económico a nivel nacional como internacional, en el cual se deja el easy y se pasa al neoliberalismo, signado por un abandono total del Estado, por privatizaciones y ventas de las empresas que sí habían sido creadas y nacionalizadas durante el peronismo. Por ejemplo, el peronismo creó Aerolíneas Argentinas y nacionalizó los recursos nacionales más importantes como el agua, ferrocarriles, electricidad y un largo etcétera. En este tiempo del neoliberalismo hubo una apertura hacia el mercado internacional, lo cual provocó un fuerte desempleo y descontento social que fue aplacado por el aparato militar del Estado. ¿Qué más decir? Bueno, me despido por ahora.